Estamos reestructurando la cúpula directiva, dijo Rodrigo Santamaría sin mirarme a los ojos mientras ordenaba unos papeles sobre su escritorio. Tu puesto ha sido eliminado. Estaba sentada frente a él, las manos entrelazadas sobre el regazo, exactamente igual que en miles de reuniones durante mis 32 años en Valverde Inversiones Estratégicas. El escritorio de roble macizo que nos separaba había estado allí desde antes que yo entrara en la firma. Rodrigo, en cambio, llevaba solo 6 semanas sentado detrás de él. Entiendo, respondí con voz firme, aunque el pecho me latía con fuerza. ¿Puedo preguntar por qué ahora? Me jubilo en menos de 2 meses. Por fin levantó la vista. Su rostro mostraba una mezcla ensayada de pesar y determinación, pero sus ojos no transmitían ninguna emoción real. Con 38 años, Rodrigo era justo el tipo de director general que el Consejo de Administración creía necesitar. Joven, agresivo, formado en una de esas consultoras de moda de Silicon Valley que llenaban titulares. El calendario de la reestructuración no es negociable, dijo. Necesitamos implementar estos cambios ya para cumplir con las proyecciones del trimestre. Recursos Humanos se encargará de tu paquete de salida. Miró su reloj. Te están esperando. Asentí y me levanté con la misma compostura que me había acompañado durante crisis bursátiles, adquisiciones hostiles y tormentas corporativas incontables. Gracias por la oportunidad de haber servido a Valverde, dije extendiendo la mano. Te deseo lo mejor, a ti y a la firma. Rodrigo pareció desconcertado por un instante ante mi calma. Me estrechó la mano brevemente, ya con el teléfono en la otra. Seguridad te acompañará para que recojas tus cosas. Me llamo Carmen Valverde, o al menos así me llamaba hasta hace 15 minutos. Vicepresidenta ejecutiva de operaciones en Valverde Inversiones. Tengo 64 años y he dedicado toda mi vida profesional a transformar esta empresa, de una oficina regional a una institución financiera reconocida a nivel nacional. Mientras volvía a mi despacho con el vigilante de seguridad siguiéndome con torpeza, pensé en la fiesta de jubilación que el equipo estaba organizando, en los correos de felicitación que ya empezaban a llegar de clientes y socios, en el plan de transición que había elaborado durante meses para asegurar un traspaso sin contratiempos. Todo eso ya no significaba nada. Ana, mi asistente durante los últimos 12 años, me esperaba en la puerta del despacho. Tenía los ojos enrojecidos. Me acabo de enterar, susurró. Es una injusticia, Carmen. Le apreté la mano. Es solo negocios, Ana. Nada personal. Pero mientras comenzaba a recoger mis cosas bajo la atenta mirada del guardia, no pude evitar pensar en los jueves, en la partida de golf que llevaba 15 años jugando religiosamente con don Álvaro Medina, presidente del grupo Marian Bay, nuestro mayor inversor, con Esteban Ramírez de Travanta Capital y con Teresa Gutiérrez de Centran Global. Me pregunté si Rodrigo sabía de esos encuentros, o de lo que allí se discutía. Probablemente no. El guardia, Kevin, a quien yo misma había contratado hace 7 años, parecía avergonzado mientras me acompañaba hasta el coche con una caja pequeña entre las manos. 32 años en Valverde, y todo lo que me llevaba era una caja con unas cuantas fotos, una planta y una taza pintada por mi nieto. Lamento mucho esto, señora Valverde, dijo en voz baja. No parece justo. No te preocupes, Kevin, solo haces tu trabajo. Le sonreí mientras colocaba la caja en el maletero. ¿Y tu hija? ¿Sigue estudiando ingeniería? Se sorprendió de que lo recordara. Sí, señora, sacó matrícula de honor el semestre pasado. Maravilloso, llegará lejos. Cerré el maletero y eché un último vistazo al edificio de Valverde, 15 pisos de cristal y acero en el corazón de Madrid. Cuando empecé, solo éramos 3 personas en un local sobre una farmacia del barrio de Salamanca. Mientras conducía de regreso a casa por las calles que conocía de memoria, sentí una extraña calma. El golpe inicial había pasado, dejando un vacío que no era rabia, pero tampoco tristeza. 32 años, y Rodrigo ni siquiera se había molestado en entender realmente lo que hacía por esta empresa. Al llegar a casa, mi marido Tomás me esperaba en la cocina. Su rostro reflejaba alarma. ¿Tan temprano en casa? ¿Qué ha pasado? Me han reestructurado, dije, dejando la caja sobre la encimera,
Con efecto inmediato. ¿Cómo que con efecto inmediato? Dijo Tomás, mientras yo dejaba la caja sobre la encimera de la cocina. No pueden hacerte esto. Les has entregado toda tu carrera. Te ibas a jubilar en 2 meses. Su rostro enrojeció por la indignación mientras yo le explicaba lo ocurrido. Ya está hecho, Tomás, dije al final. No vale la pena enfadarse por esto ahora. Pero si tú construiste la mitad de sus relaciones con clientes, eres la razón por la que Marian Bay confió en ellos desde el principio. Caminaba de un lado a otro por la cocina. ¿Has llamado a Álvaro? Se va a enfurecer cuando se entere. Negué con la cabeza. Aún no he llamado a nadie, respondí mientras miraba el reloj. Pero necesito cambiarme, esta noche tengo cena con Teresa. Tomás se detuvo en seco. ¿Teresa Gutiérrez? ¿De Centran? Asentí, ya subiendo las escaleras. ¿Vas a contarle lo que ha pasado? Hice una pausa en mitad del tramo. No lo voy a ocultar, pero tampoco me voy a quejar. Esa había sido siempre mi forma de actuar. Nunca levanté la voz, nunca amenacé. Simplemente hice mi trabajo con integridad y dejé que hablara por sí solo. Me había servido durante más de 3 décadas en un mundo corporativo dominado por hombres, donde las mujeres de mi generación eran vistas más como secretarias que como gestoras de carteras millonarias. Mientras me vestía para la cena, pensé en mi equipo, en las personas que había formado, promovido y acompañado durante años. Me preguntaba qué sería de ellos ahora, bajo el mando de Rodrigo, y qué sería de la firma misma. Teresa ya estaba sentada cuando llegué a El Mirador de Valverde, el restaurante donde llevábamos casi una década reuniéndonos mensualmente. A sus 68 años, seguía siendo una de las mentes más brillantes de la banca de inversión, y bajo su liderazgo, Centran Global había crecido hasta controlar más de 12,000 millones en activos. Carmen, dijo al levantarse para abrazarme, tienes mala cara. ¿Qué ha pasado? Mi idea era introducir el tema con suavidad, incluso restarle importancia. Pero Teresa siempre había sido demasiado perceptiva. Pedimos nuestras bebidas habituales, bourbon para ella, gin tonic para mí, y le conté lo sucedido por la mañana. ¿Valverde te ha despedido?, preguntó, dejando su copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿A 2 meses de jubilarte? Eso no es solo una falta de respeto, es una estupidez. El nuevo director general quiere dejar huella, dije, manteniendo la voz neutra. La reestructuración es práctica común. No hay nada de común en despedir a la persona que construyó tus relaciones con los inversores justo antes de una ronda de financiación, replicó, negando con la cabeza. Especialmente si esa persona tiene una partida de golf fija con Álvaro Medina todos los jueves. Sentí un leve sobresalto. ¿Tú sabías lo de nuestras partidas? Todo el mundo lo sabe, Carmen. Los 3, Álvaro, Esteban y tú, controláis cerca de 200 millones del capital invertido en Valverde. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Lo que quizás no saben es que Álvaro ya estaba preocupado por este nuevo director. Le parecía demasiado agresivo, demasiado enfocado en los resultados rápidos y poco interesado en el crecimiento sostenible. Yo di un sorbo a mi copa, sin decir nada. Después de vuestro último partido, Álvaro me llamó, continuó. Me preguntó qué pensaba sobre mover parte de sus inversiones. No le convencía la dirección que Rodrigo estaba tomando. Aquello sí me sorprendió. Álvaro llevaba 18 años con Valverde, había sido siempre leal. Si él estaba considerando irse, la situación era más grave de lo que había percibido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mientras tú siguieras allí, no me preocupaba. Me miró fijamente. Eso fue la semana pasada. Ahora la situación ha cambiado. El camarero llegó con nuestras ensaladas, dándome unos segundos para asimilar todo. Sabía que mi salida generaría cierto ruido, pero no había imaginado cuán frágil era ya la posición de Rodrigo entre nuestros inversores clave. No quiero que nadie tome decisiones por lo que me ha pasado, dije finalmente. He tenido una buena carrera, ya casi había terminado. Teresa me observó por encima de su copa. Siempre tan profesional, Carmen, siempre anteponiendo la empresa. Dejó su vaso en la mesa. Pero dime algo con sinceridad. ¿Crees que Valverde está en buenas manos con Rodrigo Santamaría? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Durante 32 años, fui leal sin reservas a Valverde.
Defendí cada decisión, apoyé a cada directivo y antepuse los intereses de la firma a los míos una y otra vez. Pero por primera vez estaba fuera, y desde fuera vi con claridad lo que antes estaba demasiado cerca para notar. No, dije en voz baja, no lo está. A la mañana siguiente estaba en mi jardín cuando sonó el teléfono. Tomás me observaba desde la ventana de la cocina mientras yo arrancaba meticulosamente las malas hierbas que habían crecido durante mis interminables horas en la oficina. La jardinería siempre había sido mi refugio, y aquel día la necesitaba más que nunca. La pantalla mostraba Esteban Ramírez, Travanta Capital, el tercer miembro habitual de nuestra partida de golf. Me limpié las manos con la camiseta antes de responder. Buenos días, Esteban. Intenté sonar ligera. Si llamas por el golf de hoy, me temo que tendré que cancelar. Ya lo sé, Carmen, respondió, su tono normalmente jovial ahora sombrío. Álvaro me llamó anoche. Los dos vamos a saltarnos la partida de hoy. Solté un suspiro y me senté sobre los talones. Las noticias volaban en nuestro círculo. Pensaba contároslo hoy. No quería montar un escándalo. Carmen, te han despedido a 2 meses de jubilarte después de 32 años de servicio. Merece al menos un pequeño escándalo. Me hizo incorporarme de golpe. Álvaro está furioso. Lleva llamando a miembros del consejo desde las 5 de la mañana. Esteban, por favor, dile a Álvaro que no haga nada impulsivo por mi causa. Estas cosas pasan. Las empresas se reestructuran. Esto no es solo por ti, Carmen. No del todo. Se hizo una pausa. Llevamos tiempo preocupados por la estrategia de Rodrigo, su presentación del mes pasado, sobre alejarse de las inversiones basadas en relaciones para centrarse en algoritmos, levantó muchas alarmas. Tu despido no ha hecho más que confirmar nuestros temores. Mi teléfono pitó, una llamada entrante de Álvaro Medina. Esteban, tengo que colgar. Álvaro me está llamando. Claro, pero Carmen, debes saberlo. Travanta está reconsiderando su posición con Valverde. Te llamo luego. Sentí un nudo en el estómago al cambiar de llamada. Buenos días, Álvaro. De buenos nada, soltó sin saludar siquiera. Acabo de hablar con Felipe. Felipe era el presidente del Consejo de Administración. El tono de Álvaro dejaba claro que la conversación no había ido bien. Álvaro, sea lo que sea que estás pensando hacer, ya lo he hecho, Carmen. Le informé a Felipe que Marian Bay se retira inmediatamente de la ronda de financiación. Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. El compromiso de Marian Bay para esa ronda era de casi 80 millones de euros, clave para la expansión internacional de Valverde. «No tenías que hacer eso». «Claro que sí», dijo, con una emoción inusual en él. «No se trata solo de tu despido, aunque haya sido vergonzoso. Se trata de lo que simboliza. Rodrigo está desmantelando sistemáticamente todo lo que hacía a Valverde digno de confianza. Ha sustituido a los gestores de relaciones por jóvenes MBA que ni siquiera recuerdan nuestros nombres. Ha implantado nuevas comisiones arbitrarias. Y ahora ha despedido a la única persona que ha mantenido nuestra confianza durante 3 décadas. Yo no había visto que las cosas se deterioraran tan rápido en solo 6 semanas. Había estado tan concentrada en mi retirada que no percibí el cambio profundo que estaba ocurriendo. El consejo está reunido de urgencia, continuó. Teresa me llamó esta mañana. Centran también retira sus 40 millones. Eso ya eran 120 millones, desapareciendo en menos de 24 horas. Si Travanta también se retiraba, la pérdida total superaría los 180 millones de euros. Yo nunca quise esto, susurré con un nudo en la garganta. Lo sé, respondió. Por eso confiamos en ti. Su tono se suavizó. El consejo quiere reunirse contigo hoy, si es posible. ¿Conmigo? ¿Para qué? Para que arregles este desastre, Carmen. Para salvar la empresa. Hizo una pausa. Ahora mismo tienes más poder del que imaginas. La cuestión es, ¿qué quieres hacer con él? Miré mis rosales. A lo largo de los años los había podado con paciencia, quitando cada rama seca para permitir que las sanas florecieran. A veces, cortar era necesario para crecer, pero había que hacerlo con cuidado. Rodrigo, en cambio, había usado una motosierra donde bastaban unas tijeras de podar. Aceptaré la reunión, dije al fin, pero no prometo nada sobre lo que venga después.
La sala del Consejo de Valverde se sentía diferente desde el otro lado de la mesa. Durante décadas me había sentado junto a la dirección, presentando informes, defendiendo estrategias, respaldando decisiones. Ahora era la forastera frente a un grupo de rostros tensos. Los 9 miembros del consejo me esperaban. En el centro, Felipe Rodríguez, normalmente sereno, hoy visiblemente preocupado. A su derecha, Victoria Colmenar, la mujer que me había contratado 32 años atrás. A su izquierda, algunos miembros nuevos que apenas conocía de las reuniones trimestrales. Rodrigo Santamaría brillaba por su ausencia. Gracias por venir con tan poca antelación, Carmen, empezó Felipe. Quiero dejar claro que lo que ocurrió ayer no fue una decisión aprobada por este consejo. Nos informaron después de que ya se había ejecutado. Asentí, manteniendo el rostro sereno, aunque una leve chispa de reivindicación me recorrió por dentro. Agradezco la aclaración, Felipe, dije con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de incredulidad y pesar. ¿Cómo puedo ayudarles hoy? Victoria se inclinó hacia adelante. Estamos en una crisis, Carmen. Álvaro Medina ha retirado toda la inversión de Marion Bay para la próxima ronda de financiación. Teresa Gutiérrez ha hecho lo mismo con Centran Global. Y Esteban Ramírez tiene una reunión esta tarde con el Consejo de Travanta, pero esperamos el mismo resultado. Ya me he enterado, respondí sencillamente. En total, continuó Felipe, estamos enfrentando un déficit de 180 millones de euros. Sin esos fondos, nuestros planes de expansión se vendrán abajo. Tendremos que cerrar departamentos, cancelar proyectos, y la gente perderá sus empleos. Algunos ya los han perdido, dije en voz baja. Un silencio incómodo llenó la sala. Nos equivocamos, admitió Victoria al fin. Estábamos tan centrados en renovar, en modernizar, que olvidamos lo que hace que Valverde funcione. Las relaciones que tú y otros habéis construido durante décadas. Felipe asintió. Rodrigo Santamaría ha sido puesto en licencia administrativa con efecto inmediato, mientras se revisa su gestión. Me sorprendió. Actuar tan rápido contra un CEO nombrado hacía solo 6 semanas era inédito. La situación era más grave de lo que había imaginado. ¿Y qué es exactamente lo que esperan de mí?, pregunté. Victoria y Felipe intercambiaron una mirada. Queremos que hables con Álvaro, Teresa y Esteban, dijo Felipe. Que les preguntes si reconsiderarían su decisión si hacemos ciertos cambios en Valverde. ¿Qué tipo de cambios? Para empezar, revertir la reestructuración de Rodrigo, explicó Victoria. Reintegrar a los gestores de relaciones que despidió. Emitir una disculpa formal hacia ti, manteniendo todos tus beneficios hasta la fecha de jubilación originalmente prevista. Y, por supuesto, una compensación adecuada por el daño causado. Lo pensé. Era una oferta generosa. Más que generosa. Pero algo no terminaba de encajar. ¿Y quién dirigirá Valverde mientras buscan un nuevo director general? Otro silencio tenso. Esperábamos, dijo Felipe con cautela, que tú considerarías quedarte. No necesariamente como CEO, pero sí en un rol ejecutivo que tranquilice a nuestros inversores durante la transición. Me recosté en la silla, genuinamente sorprendida. Yo ya estaba en retirada. Estaba lista para jubilarme. Lo sabemos, dijo Victoria, en tono suave, y entenderemos perfectamente si decides no aceptar. Pero Carmen, no hay nadie más en quien nuestros inversores confíen tanto como en ti. Pensé en mi equipo, dejado a la deriva tras la precipitada reestructuración de Rodrigo, en los proyectos que colapsarían sin la ronda de financiación, en Ana, que había llorado cuando seguridad me escoltó hasta la salida, pero también pensé en mi jardín, en el viaje a Italia que Tomás y yo habíamos planeado, en los 32 años que ya había entregado a esta empresa. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, y también necesito hablar con Álvaro, Teresa y Esteban, no como su emisaria, sino como alguien que se preocupa de verdad por ellos y por su dinero. Necesito entender bien qué les preocupa, más allá de lo que me ha pasado a mí. Por supuesto, respondió Felipe rápidamente. Tómate el tiempo que necesites. Me levanté. Victoria me acompañó hasta la puerta. Por lo que vale, me dijo. Yo estuve en contra de tu despido cuando me enteré. Todos lo estuvimos, pero ya era tarde. Estudié su rostro.
ahora marcado por la edad y la preocupación, pero seguía siendo la misma mujer que había apostado por mí hace tantos años. Te creo, le dije, pero las buenas intenciones no borran los errores. Vosotros aprobasteis contratar a Rodrigo, le disteis poder para tomar esas decisiones. Las consecuencias no desaparecen solo con una disculpa. Cuando salí por segunda vez del edificio de Valverde en menos de 24 horas, me di cuenta de que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Esa misma noche, Álvaro, Teresa y Esteban vinieron a mi casa. Se sintió extraño recibirlos en mi salón, en lugar de en un campo de golf o un restaurante. Pero había algo adecuado en ese entorno. Esta vez, todo era personal. «Me da igual lo que te hayan ofrecido», dijo Álvaro directamente, después de que les contara la propuesta del consejo. «No pienso poner ni un céntimo más en Valverde mientras Rodrigo siga al mando». «Le han puesto en licencia administrativa», le recordé. «Está prácticamente fuera». «La licencia puede terminar», señaló Teresa. «Si no hay un cambio permanente en el liderazgo, no puedo justificar que Centran vuelva a invertir». Esteban asintió. El consejo permitió todas sus decisiones. Podrían hacer lo mismo con quien venga después. Serví café mientras hablábamos. Me sentía más como mediadora que como parte implicada. «El consejo me ha pedido que me quede en un puesto ejecutivo durante la transición», dije, «para ayudar a restaurar la confianza de los inversores». Los tres me miraron con sorpresa. «¿Lo considerarías?», preguntó Esteban. Solté un suspiro. No lo sé. Estaba lista para jubilarme. Tomás y yo teníamos planes. «Los planes pueden esperar», dijo él, pero luego se detuvo. «Aunque, ciertamente, no le debes nada a Valverde después de cómo te trataron». «No se trata de lo que le debo a Valverde», respondí lentamente. «Se trata de la gente que trabaja allí, los proyectos que colapsarán sin esta financiación, los clientes que dependen de nuestros servicios». Teresa me observaba con ojos comprensivos. «Siempre has puesto a los demás primero, Carmen, pero tal vez esta vez deberías poner a ti misma en primer lugar». «¿Qué quieres decir?», dije, sin entender. Ella dejó su taza de café sobre la mesa con deliberación. «Si consideras quedarte, que sea en tus términos. No como una figura decorativa para tranquilizar a los inversores mientras buscan a otro joven de moda que sustituya a Rodrigo, sino en un puesto real de autoridad». Los ojos de Álvaro brillaron al escucharla. «Teresa tiene razón. Si quieren que vuelvas, deberían ofrecerte ser CEO». «¿CEO?», casi me atraganto con el café. «Eso no es lo que quiero. Es exactamente lo que necesitan», interrumpió Esteban. «Alguien que entienda que la inversión no es solo sobre algoritmos y ganancias rápidas. Alguien que valore las relaciones y el crecimiento a largo plazo. Alguien como tú». Teresa terminó la frase. «Alguien como tú, Carmen». Me recosté en la silla, realmente sorprendida. «Tengo 64 años. Ya planeaba jubilarme». «La edad trae sabiduría», dijo Charles, algo que claramente les ha faltado en sus decisiones recientes. Mientras mis tres amigos seguían argumentando a favor de mi regreso, me encontré pensando en lo que sería Valverde bajo mi liderazgo, en los cambios que haría, la cultura que restauraría, las innovaciones que mantendría del breve mandato de Rodrigo mientras desechaba los elementos dañinos. Era una visión cautivadora. «No lo sé», dije de nuevo, pero con menos certeza. Teresa extendió su mano y la tomó suavemente. «Solo prométenos una cosa. No te vendas por menos de lo que vales. Hagas lo que hagas, ya sea quedarte, retirarte o tomar el mando, hazlo porque es lo que quieres, no porque te sientas obligada». Cuando se fueron, encontré a Tomás en su estudio. Nos había dado privacidad para nuestra reunión, entendiendo su importancia. «¿Qué vas a hacer?», preguntó mientras levantaba la mirada de su libro. Me senté a su lado, sintiéndome de repente agotada. «No lo sé. ¿Qué piensas que debería hacer?». Cerró su libro pensativamente. «Creo que deberías hacer lo que te deje dormir tranquila por la noche. Si eso significa irnos a Italia como habíamos planeado, lo haremos. Si significa quedarte para arreglar lo que está roto, retrasaremos Italia». Sonrió.
Italia ha estado allí durante miles de años. Puede esperar un poco más. Me apoyé en su hombro, agradecida por su comprensión. El consejo está desesperado. Puedo pedir lo que quiera. Entonces pide lo que vales, dijo simplemente. No un céntimo menos. Esa noche, mientras me quedaba dormida, me di cuenta de lo que quería pedir. No se trataba solo de un puesto o una compensación. Se trataba de legado y principios, de hacer las cosas bien. Si Valverde quería que volviera, tendrían que entender exactamente lo que casi habían perdido y lo que necesitaban cambiar para evitar que sucediera de nuevo. A la mañana siguiente, llegué a Valverde Inversiones Estratégicas para mi reunión con el consejo, a mis propios términos. Los guardias de seguridad me saludaron respetuosamente. Ya no me miraban como si fuera a robar material de oficina. La noticia ya se había difundido. Llevaba mi mejor traje, gris paloma con sutiles líneas azules, y portaba la cartera de cuero que Tomás me había regalado por nuestro 30º aniversario. Me veía exactamente como la ejecutiva que siempre había sido, sin importar los títulos. El consejo me esperaba. La tensión en la sala era palpable. La asistente de Felipe me había llamado tarde la noche anterior para informarme que estaban dispuestos a ofrecerme el puesto de CEO interina, con la posibilidad de hacerlo definitivo en 6 meses. Era una oferta significativa, pero no era lo que quería. «Buenos días», dije al sentarme. Los 9 miembros del consejo respondieron con un coro de saludos, su entusiasmo casi palpable. «Carmen, hemos considerado tu valor para esta empresa con mucha atención», comenzó Felipe. «Nos gustaría ofrecerte el puesto de CEO interina, con una revisión en 6 meses para una posible designación permanente y, por supuesto, una compensación ejecutiva completa». Asentí, tomando un momento antes de responder.